Bueno, voy a hablar esta noche de este libro de David Top que se titula En el Maelstrom, música, improvisación y el sueño de libertad antes de 1970, editado una vez más por la editorial Caja Negra, que dedico habitualmente comentarios a los libros que sacan, y en esta ocasión voy a aproximarme a este maravilloso libro de David Top, que es un extenso volumen, acaba justamente de aparecer. De Top han publicado otros dos libros en esta editorial, el libro Resonancia Siniestra, El oyente como un medium, y también han publicado Océano del Sonido, Palabras en el Éter, Música Ambient y Mundos Imaginarios. Este es el primer volumen de los dos que ha prometido, y ha aparecido este, para aproximarse a la práctica de la música improvisada, de la cual el propio David Todd es un practicante y es un impresionante teórico. Bueno, es un libro que terminé esta mañana, he estado 2 días metido a fondo en él y ha sido un placer inmenso, porque realmente David Todd es uno de los autores de los que aprendes continuamente. Es decir, es un autor que te abre campos de conocimiento, que te aproxima a facetas de la realidad musical, de la que, como es mi caso, puede que no tengas prácticamente ningún conocimiento, tengas un mínimo conocimiento, y lo hace además con una escritura tremendamente personal, con una escritura ensayística, en la que continuamente está dando notas de trabajo. Es como, sus libros son como una especie de diario, de cuaderno de viajes, con testimonios personales, pero también con una amplitud de referencias impresionante, en la que puede estar aludiendo a una grabación de un grupo de jazz y remitirlo a cuestiones de las artes plásticas, pero también del cine, e introducir entrevistas con los practicantes de la música, o añadir un comentario de una experiencia directa, de un concierto, una sesión en la que él estuvo, o añadir una carta, un correo electrónico que le llegó, utilizando periodos de escritura extensos, muy ensayísticos, con otros que son meramente una cita o un sencillo apunte. El libro, como digo, es de esos libros para disfrutarlo, para estar volviendo sobre ellos una y otra vez, y yo voy a aprovechar estos días que vienen de Navidad para diseccionarlo en su integridad y para ir escuchando cantidad de materiales que aquí sugiere. Al mismo tiempo que iba leyendo el libro, he ido consultando, gracias a Internet, esta es otra cosa maravillosa de la red, he ido consultando muchos pasajes musicales que no conocía, y me he ido haciendo mi propia playlist, mi lista de escucha en torno al libro, y realmente, pues como digo, es difícil encontrar un material que te pueda ofrecer tal cantidad de información, pero también que te anime a adentrarte en un nuevo territorio. Bueno, voy a hacer como siempre, una consideración al filo de lo que me sugiere el libro, o página por página, avanzando en el orden, para hablar de algunas de las cosas que cuenta. Bueno, es una reflexión, como digo, sobre la improvisación, en el que nos habla de cómo la improvisación es algo que zumba en nosotros como una manifestación de la vida. Al comenzar en la página 7 dice que escuchar es improvisar, un continuo seleccionar, filtrar, priorizar, situar, resistir, comparar, evaluar, rechazar y encontrar placer en sonidos y ausencias de sonidos, e implica hacer evaluaciones inmediatas y predictivas de múltiples capas de señales, tanto específicas como amorfas, y balancearse contra la estática interna del pensamiento. Bueno, arranca por tanto hablando sobre esta condición de la improvisación como una manifestación del pensamiento y de la propia vida, pero como los improvisadores, dice, tienen algo en común con los cirujanos, con los químicos, con los biólogos, con los físicos cuánticos, y que hay una fascinación por la absorción de los fenómenos, pero también hay una comprensión de la música como algo que está siempre comenzando, como algo que está sucediendo todo el tiempo. Le interesa mucho a David Top la condición de la música como un proceso de competencia y de cooperación, un proceso en el que hay que, sobre todo, aprender a escuchar y a dialogar con el otro, y cómo la música es una suerte de perpetuo, un permanente ahora, algo que está permanentemente recomenzando, y la cuestión es cómo es posible hacer esa improvisación, cómo es posible que los músicos caminen sin tener las cosas planificadas hasta el borde del vacío, allí donde nada es familiar,
allí donde todo se presenta como incierto. Utiliza el relato publicado originalmente en 1841 de Edgar Allan Poe, Un descenso al Maelstrom, como título del libro, aquel texto de Edgar Allan Poe en el que nos habla de un sumidero, de un inmenso vórtice de agua, de un remolino de agua en el mar que atrapa los barcos y que hace que estos se hundan, y como el descenso del Maelstrom es una suerte de un crescendo del sonido, y es una especie como de inmenso tocadiscos gigante que va haciendo que todo sea succionado y que todo se destroce, pero de repente la experiencia del narrador es que él es capaz de sobrevivir a la succión del Maelstrom, y ahí se coloca David Todd como si hubiese sentido esa succión de la música y cómo hay que aprender a improvisar, cómo aprende el náufrago a salir de ese vórtice horrendo que se lo traga todo, con una esperanza, que es la esperanza de hacer una música inaudita, una música sin precedentes, una música que se sustrae a los rituales, a los estereotipos de la tradición. Hacer música de esta manera es trabajar con los medios disponibles y, como dice Vladimir Yankelevich en su libro La música y lo inefable, la música no está hecha para que se hable de ella, la música está hecha para que se haga. Bueno, Yankelevich transgrede esta idea que él propone, porque en realidad él se dedica a hablar sobre la música y no meramente a hacerla. Y la cuestión es cómo David Todd es capaz de escribir sobre la música de una forma que tiene mucho de improvisado. Es decir, el libro en sí mismo es un maelstrón de sonidos, de referencias, de apuntes, de esbozos, de materiales de la propia vida, que nos muestran cómo hacer música sin partitura, sin notación, sin compositor, sin director, como una improvisación libre, como una música abierta, como una música en la que se mezclan sonidos de múltiples procedencias, pero que sobre todo para David Todd la improvisación es una práctica de la escucha, y la escucha misma es una forma de la improvisación. El vivir mismo, dice en la página 29, es una improvisación, o mejor dicho, una oscilación entre comportamientos involuntarios, hábitos, variaciones formulaicas, acciones y responsabilidades deliberadas, y un desconcertante rango de respuestas improvisadas en el fluir de los eventos. Tendría que ver con la noción de Michel de Certeau, cuando Michel de Certeau habla en La invención de lo cotidiano de una tradición del cuerpo, porque para David Todd la música improvisada tiene mucho que ver con la presencia de la corporalidad, pero también con esa dimensión del free play, de un juego, de una intervención que tiene algo que ver con aquella idea de Arnold Schoenberg de 1933, cuando dice Schoenberg que componer es una improvisación lentificada. A veces no se puede escribir lo suficientemente rápido para seguir el ritmo del flujo de las ideas. Compara esa idea con las improvisaciones de Kandinsky, cuando Kandinsky nos hablaba de todas esas formas de centro de improvisación libre en la que somos capaces de dibujar, escribir o pintar como una materia prima que aparentemente surge sin mediación conceptual o categorial. El filósofo Sigmund Critchley ha escrito sobre la colaboración en el arte y en la estética relacional como expresiones de una concepción casi mística del grupo, cercana a lo que Jean-Paul Sartre llamó grupo de fusión. La cuestión fundamental es la de qué es lo improvisado o cómo se establece el ámbito de la improvisación, revisando críticas, por ejemplo, como la que hizo Luciano Berio cuando habló de que improvisar era finalmente algo que quedaba reducido a una mera pieza de engranaje, algo que no tiene ningún efecto de predicción, algo que no tiene emoción ni tiene estructura compositiva, cuando también Jacques Derrida, en una entrevista del año 1988, señalaba que no es fácil improvisar, en el fondo es lo más difícil de hacer. Hasta cuando uno, dice Derrida, improvisa frente a una cámara o un micrófono, uno ventriloquiza, o sea, que actúa como un ventrílocuo, deja que otros hablen en lugar de uno los esquemas y las lenguas, los lenguajes que ya están allí. Hay ya un gran número de prescripciones en nuestra memoria y en nuestra cultura. Todos los nombres están ya preprogramados. Son ya los nombres los que inhiben nuestra capacidad para poder alguna vez improvisar realmente. La improvisación no es como unas vacaciones, sino como una dinámica, dice David Todd, potencialmente transformadora. Y esa dimensión de lo potencialmente transformador tiene que ver con la capacidad para involucrarse, con la conexión, con la escucha y con la concentración.
Es interesante también, por ejemplo, como David Todd conecta esta cuestión de la improvisación con una dimensión de reflexión sobre la condición de lo político, sobre todo la de si es posible que haya una música sin líderes, que en el fondo es también la cuestión de si es posible una sociedad sin liderazgo, ¿no? Para lo que vuelve al ejemplo del antropólogo Peter Rivière, cuando en una conferencia radiofónica en la BBC titulada Are Hierarchies Necessary? Son las jerarquías necesarias, hablaba de las tribus sin caciques, describiendo la organización política de los indios tríos de Surinam y Brasil como esas tribus en las que desarrolla un marco de organización flexible. La idea de improvisación podría ser también una forma de comprender la música o comprender el arte como un terreno para la experimentación social, para la comprensión de las dinámicas sociales. También se acerca David Todd al influyente ensayo de la académica feminista Jo Freeman, alias Joring, en el que ese ensayo se titula La tiranía de la falta de estructuras, sobre si son buenas las situaciones de falta de estructura o si los movimientos políticos y culturales caen en inercias y se descomponen cuando esas estructuras faltan. En la página 41, David Todd dice que muchos movimientos políticos y culturales de los años 60 y 70 se basaban en el colectivismo y el rechazo de las formas de poder dominantes, y a la improvisación le costó mucho desarmar los modelos de autoridad heredados y luego le costó mucho sobrevivir sin esos modelos, es decir, que se insertó en un campo que es el campo complejo de cómo pensar la cooperación como una habilidad ensayada, pero también una habilidad que es explorada de muchas formas y aprendida de manera gradual en distintas etapas de la vida, que es lo que analizó, por ejemplo, también el sociólogo Richard Sennett en su libro Juntos, rituales y placeres de la política de la cooperación. Nadie es capaz, dice en la página 43 de David Todd, de ponerse de acuerdo en nada, y sin embargo todos se entregan en la música de improvisación aparentemente a una energía propulsora basada en la aceptación de la ambigüedad y casi en la pérdida del yo. La improvisación desarticula los colectivismos para adentrarnos en formas grupales de la escucha y de la respuesta, pero sobre todo se basa en el compromiso mutuo entre los participantes. Tiene que ver evidentemente con la idea de performance que desarrolló Alan Caprow, o que se comenzó a desarrollar a partir de los años 60 con Alan Caprow y con toda la dinámica de los happenings, pero también es fundamental comprender que la improvisación lo que hace es darle la espalda a la autoridad final del compositor y vuelve la música en dirección al cuerpo, al sentimiento y al pensamiento, fuera de una dirección establecida jerárquica y verticalmente. La improvisación, por tanto, es una práctica de un arte relacional antes, evidentemente, de la estética relacional. La improvisación no es meramente el congelamiento ilusorio de un instante hermoso momentáneamente establecido, ni es tampoco un perpetuum mobile, sino que es una suerte de lenta caída en la que se producen todo tipo de traspiés, de fracasos, de reinicios, de tartamudeos, de dificultades. Durante todo el libro va a ir mostrándonos cuáles son las perspectivas de la nueva música y cuáles son esas perspectivas de la improvisación que tienen que ver con una comprensión también artesanal de la música, con los movimientos de liberación, con las formas de la protesta, con las transformaciones políticas, sociales, estéticas, simbólico-culturales que se dieron en el entorno de los años 60. El segundo de los capítulos se titula Cuerpos Libres y comienza hablando de en 1941, cuando Claude Lévi-Strauss y André Breton abandonan Francia para marcharse rumbo a Martinica, zarpan de Marsella rumbo a Martinica y cómo esperan llegar a Nueva York y cómo van a establecer un diálogo sobre la cuestión de la creatividad espontánea. En estas páginas, David Todd tiene que revisar evidentemente la cuestión de la escritura automática, de la escritura automática surrealista, defendida por André Breton en el famoso manifiesto surrealista del año 1924, pero sobre todo ese método que, según Breton, permite acceder a la realidad superior y a ciertas formas de asociación que habían sido desestimadas, y sobre todo aquella definición del manifiesto del surrealismo, que el surrealismo es, en primer lugar, la omnipotencia del sueño y una forma diferente de establecer las conexiones del pensamiento. Esta historia del automatismo tiene que ver, dice David Todd,
con lo que hoy llamaríamos outsider art, con el espiritualismo, el ocultismo, la adivinación, el sonambulismo, las reflexiones sobre la histeria de Charcot, pero también el análisis de los sueños, evidentemente, de Sigmund Freud, los experimentos literarios aislados, las acciones performativas y espontáneas y, sobre todo, el buceo en el terreno del subconsciente. Se trataba de sortear la racionalidad censora, esa racionalidad censora sobre la que hablan Jacques Derrida en una conversación que yo desconocía, que es una conversación con Ornette Coleman, ¿no? Jacques Derrida dice, estará tal vez de acuerdo conmigo sobre el hecho de que el concepto mismo de improvisación raya en la lectura, pues lo que a menudo entendemos como improvisación es la creación de algo nuevo, pero que no excluye la trama prescrita que lo hace posible. Ornette Coleman, lo que citan aquí, sencillamente dice, es cierto, ¿no? Bueno, sin duda, la improvisación tiene que ver con los automatismos espontáneos, con la autoexperimentación y con las autoexperimentaciones de carácter vanguardistas y con todo el ocultismo de fin de siglo, también con la cuestión del monólogo interior, algo que subraya Gary Peters en su libro The Philosophy of Improvisation, la filosofía de la improvisación, y como dice allí Gary Peters que para ser lógicamente consistente la obra de arte, en particular la obra libremente improvisada, debería ensayar la intensa interpenetración de singularidad y universalidad que constantemente abre la obra a un nuevo comienzo y a otro, protegiendo de este modo el desguazamiento de la imaginación productiva de las estructuras conceptuales que limitarían su juego. Bueno, David Todd avanza a través de todo el libro hablándonos de la importancia que tiene la improvisación también como un trabajo musical perturbador, un trabajo musical perturbador que tiene que ver con la búsqueda de la espontaneidad, que es algo que se encuentra no solamente en la escritura automática, sino lo que hablaba ya William James en el año 1892, con toda aquella idea de la corriente de pensamiento o el flujo profundo de la conciencia, que se encuentra evidentemente en el Ulises de Joyce, en Emma de Jane Austen, en ciertos pasajes de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, pero que lo encontramos también en todo el rumiar del pensamiento que conduce hasta el performance y en toda la dinámica que analizó el psicoanálisis, que el psicoanálisis es un asunto sobre el que pasa un poco de largo siempre en el libro de David Todd, que trata, como digo, cantidad de situaciones y que no tiene evidentemente sentido que las aborde todas ellas, sino que solamente en algunos momentos lo que hace es dejarnos unos apuntes. Por ejemplo, a veces entra en cuestiones como analizar el papel de lo informe en el sentido de Georges Bataille, de aquel famoso texto de 1929 que publicó en la revista Documents, y cómo lo informe es aquello que hace que existan cosas que no están sometidas a lo que llama Bataille una sotana conceptual, aquello que sirve para mostrarnos que el universo es informe y que tiene el carácter de algo así como una araña o como un escupitajo, y también evidentemente va a tomar la lectura que de lo informe hacen Yves Saint Bois y Rosalind Krauss en la famosa exposición L'Informe Mode d'Emploi. También va a analizar la importancia que tiene un subcapítulo que se titula En busca de los cuerpos libres, los frotages de los dibujos automáticos de André Masson, los frotages de Massins, las decalcomanías de Óscar Domínguez, los estados de trance rayanos en la psicosis de Robert Desnos, y también los experimentos colaborativos de André Breton y de Philippe Solpeau cuando escriben los campos magnéticos, y cómo esa dimensión del automatismo también tendría que ver con proyectos previos como las palabras libres, las palabras en libertad de los futuristas, pero también con las soirées, con las veladas del caos dadaísta en el Cabaret Voltaire a partir de 1916, y composiciones como la de Marcel Janco, también con las danzas mecánicas de Nikolai Foreger, estrenadas en Rusia en el año 1923, y con el ragtime, por ejemplo, que también empieza a tener su éxito en las dos primeras décadas del siglo XX, con esa locura europea, lo que se llamó ragtimitis, que también generó, por ejemplo, toda la fascinación, no solo por el ragtime, sino también por el fruitisme, por el ruidismo, que era lo que sucedía en gran parte de las performances del Cabaret Voltaire de Zúrich, con Hugo Ball, con Richard Hasselbeck, con Marcel Janco,
con Tristan Tzara. Bueno, analiza también las danzas expresionistas alemanas en Berlín del comienzo de los años 20, con Mary Wickman, bailando su procesión heroica al son de la Quinta Sinfonía de Beethoven, los poemas fonéticos, las declamaciones fonéticas de Kurt Schwitters, y todo lo que fue ese flujo de la conciencia que conduce desde el Ulises al babelismo, caos cómico que se encuentra en el Finnegan's Wake de Joyce. Nos habla también, por ejemplo, de la importancia que tiene un compositor como es Edgar Varèse con su composición Densidad 21.5 del año 1936, donde anticipa técnicas que se desarrollarán más adelante, pero también como guarda relación con Debussy, con el Debussy del año 1913 de Syrinx, y con todo lo que serían las líneas libres de la música, analizando, por ejemplo, las ondas Martenot, el invento de Maurice Martenot, pero también esas líneas libres que se encuentran en el primer manifiesto del Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud de 1932, o las composiciones ingrávidas de Oliver Messiaen, concretamente su Horizon del año 1937. El libro, como digo, es en su conjunto la apertura de un montón de puertas, de un montón de caminos que hacen que a medida que uno va leyendo este libro, pues pueda ir buscando todas las músicas de las que se va hablando, y cómo nos va hablando de, como digo, músicos, desde músicos como Messiaen a composiciones de Grainger, como su Free Music, o también las composiciones que fueron haciendo, o los trabajos cercanos a la glosolalia de Antonin Artaud, ese lenguaje que ha sido sometido también a una completa disección, un lenguaje que finalmente es la expresión de lo monstruoso, de lo inabarcable, pero también toda esa dimensión de improvisación y también de cuestionamiento de la improvisación que se encuentran, por ejemplo, en los problemas musicales y en la resolución de los mismos por parte de John Cage, que está atravesando en realidad la totalidad del libro. Y bueno, como dice Cage, que si no intentamos llegar al extremo, no iremos a ninguna parte. Una frase fabulosa, es decir, que si no vamos al extremo, en realidad nos quedaremos donde nos encontramos desde el principio. Y como John Cage, a pesar de lo importante que es para la improvisación, por otro lado, no es un compositor que se liberara en ningún momento del linaje de la composición escrita, al contrario, se mantuvo vinculada a ella. En una conversación escribe Sabine Fraser, ¿no? Cage hizo el siguiente comentario sobre el free jazz. Todos me dicen que hoy el jazz es libre, pero siempre que lo escucho me parece que está confinado dentro de un mundo y de relaciones musicales. Lo que se conoce como free jazz probablemente intenta liberarse del tiempo y de la periodicidad rítmica. El contrabajo ya no toca como un metrónomo, pero aún así sigues teniendo la sensación de un beat. La liberación de la música para Cage no pasaba por la renuncia a la dimensión compositiva. Para Cage, la indeterminación y los métodos aleatorios eran estrategias para formular preguntas, piensa David Todd, sin verse en la obligación de tener que ofrecer también respuestas. Comentando una pintura de Mark Tovey con Joan Retalec, Cage dijo lo siguiente: lo que tiene de tan bello es que no hay ningún gesto en ella, la mano no interviene de ninguna manera. Evidentemente, también uno de los elementos importantes de Cage para la música de improvisación libre es la importancia que le concedió a la percusión. Es decir, la percusión se volvió, como sabemos, cada vez más importante en la música del siglo XX. En 1946, John Cage empezó a componer sus sonatas e interludios, un extenso ciclo de piano preparado, que vienen de la innovación formulada por Henry Cowell, de colocar objetos dentro del interior del piano para alterar radicalmente la sonoridad y la afinación, convirtiendo en realidad el piano en una suerte de tambor, en un elemento percusivo afinado. Va a ir analizando David Todd también cómo toda la generación de la posguerra estuvo marcada por la paranoia de la Guerra Fría, lo que llama Jeff Nuttall la cultura de la bomba, y esa política de la Guerra Fría, las luchas raciales, las luchas anticoloniales y la aparición de los medios masivos de comunicación son fundamentales en la aparición de la experimentación y de la improvisación libre que en este libro se detalla o que en este libro se analiza.
y sobre todo cómo él va a ir a lo largo del libro hablándonos sobre lo que llama en el capítulo 3 las subjetividades libres, ¿no? Este capítulo de las subjetividades libres arranca sacando partido para que veamos la procedencia múltiple de las ideas de David Todd del libro de Enrique Vila-Matas, Barleby y compañía. Y el capítulo comienza con esta cita de Vila-Matas, de Barleby y compañía. Todos deseamos rescatar a través de la memoria cada fragmento de vida que súbitamente vuelve a nosotros, por más indigno, por más doloroso que sea. Y la única manera de hacerlo es fijarlo con la escritura. Estas palabras del personaje central esbozado en Vila-Matas son, dice David Todd, suficientemente polémicas, porque Vila-Matas en ese libro está embarcado en la búsqueda del no, es decir, en una literatura del no escribir, de los libros nunca escritos por escritores que se quedaron inmovilizados por la teoría o en la espera de condiciones adecuadas por las que cualquier otro obstáculo impidió continuar escribiendo después de un debut promisorio. Es decir, es esta estética y esta ética, esta lógica cultural, literaria, artística del no, la que nos habla de una transitoriedad que aparentemente carecería de sentido, de algo que se manifestó y que sin embargo ha terminado desapareciendo. Y sobre todo como la música improvisada parece que nos conduciría hacia ese no, hacia esa succión del maelstrom, a esa desaparición, el naufragio definitivo, porque en esa música los límites del yo van perdiendo su definición, es decir, donde la música se está descomponiendo y también se descompondría el sujeto que aparentemente la sostiene y la sujeta. La improvisación, señala David Todd, solamente puede crecer en medio de la impureza. Se trata de contenerse, de dejar cosas afuera, de ejercer el buen criterio, de escuchar, de adaptarse a las circunstancias, de animarse a causar incomodidad en una praxis dinámica, procesual, que es la praxis específica de la improvisación. Bueno, esta práctica de la improvisación la va a ir analizando a través de esos accidentes musicales de la improvisación que a veces generan situaciones absolutamente insatisfactorias, y esas situaciones insatisfactorias son las que le llevan a revisar todo aquello que, aunque sea insatisfactorio, tiene que ver también con una asunción del riesgo, con una búsqueda de lo inesperado, de lo inaudito, de ese momento en el que se produce el destello de algo que en ningún momento estaba planificado. En muchos momentos David Todd, que evidentemente tiene la perspectiva de un compositor, de un teórico, de un practicante de la música de improvisación anglosajón, se abre al interés por otras culturas musicales y principalmente tiene un interés por lo que se puede apreciar en el libro, por las culturas musicales orientales, y así se interesa por lo que ha sucedido en el Japón, sobre todo por acciones musicales y pictóricas en el Japón y por estilos también en China, como el estilo pomo de pintura china, que consiste en salpicar y encharcar con tinta, inventado en el siglo VIII por Wang Mu, y ese estilo que analiza también François Jullien en su maravilloso libro La gran imagen no tiene forma, cuando salpicaba. Bueno, se dice que ese pintor Wang Mu se impregnaba el pelo con tinta y movía el cabello. Yo, que estoy calvo, no lo puedo hacer, evidentemente, nunca lo podría ya intentar, y con golpes de su pelo impregnaba la tela con pintura en una anticipación en el siglo VIII de lo que va a hacer en el siglo XX Jackson Pollock, que es alguien que tiene una presencia muy importante en este libro, porque la improvisación tiene mucho que ver con el gestualismo y con la liberación de la verticalidad de la pintura y con la conversión de la pintura en un territorio en el que se puede generar acciones, y sobre todo hay una lectura improvisatoria, musical, de aquello que surge a partir de la lectura que Alan Caprow hace del propio Jackson Pollock para, desde Caprow, o mejor, desde la película de Hans Namuth sobre Pollock, generar ahí una lectura que convierte a la calle, que convierte a la vida misma, o que convierte a la salida del estudio de la pintura en la posibilidad para encontrarse con una forma diferente del arte, o una, como diría en un texto de Alan Caprow, una deseducación del artista, o una aparición de una forma diferente de comportarse en el ámbito creativo. Va a ir analizando a lo largo del libro cómo la improvisación tiene que ver con la fusión de materiales que vienen de muchos lugares. Yo, como digo, he descubierto muchas músicas y he escuchado durante estos 2 días, durante las
la cantidad de maravillosas horas que he pasado entretenido con este libro. He ido buscando cosas que marcaba y que yo desconocía. Por ejemplo, habla de Django Reinhardt y de una composición de Django Reinhardt, de una grabación que habría hecho para Melotón Recordings de Nueva York, y cómo grabó con la licencia del sello Swing una serie de improvisaciones. Y Django, pues bueno, dice que llegó y grabó los 3 minutos, que era lo que se grababan para los discos en las composiciones, y grabó un admirable solo que se titula Improvisación, que escapa de los marcos del jazz hacia el espíritu gitano andaluz. Bueno, Django Reinhardt era un gitano francés, y he colgado la pieza en Facebook, y realmente es una obra maravillosa que os animo a que os acercáis a ella, os animo a que la escuchéis. Miles Davis había hecho, según parece, en una ocasión en la que estaba tocando, pues parece ser que Miles Davis se acercó al saxofonista Wayne Shorter en el escenario mientras estaban en un concierto, y le empezó a hacer comentarios mientras Herbie seguía tocando solos, y le preguntó: ¿no sientes ganas de tocar música que no suene como música? Y durante el siguiente respiro, Miles Davis se le volvió a acercar y le dijo: ¿puedes tocar como si no supieras tocar? Me parece maravilloso, es decir, esto de aprender a hacer algo desaprendiéndolo, o sin hacerlo sabiendo lo que vas a hacer. Esto lo conecta con Henri Michaud, y sobre todo con la práctica musical de Henri Michaud, como no solamente hacía dibujos mezcalinianos, sino que también parece que se entregaba a improvisaciones musicales de una forma autodidacta, intuitiva. En la página 131 cita el libro de Nina Parish, Henri Michaud, Experimentation with Things, publicado en el 2007, en el que se dice que tenía una pasión enorme Henri Michaud por la música, y había hablado en 1949 de un cierto fenómeno llamado música, bueno, en 1958, perdón, y hablaba esta teórica de que en el año 49 Michaud escribió sobre el hacer música como una estrategia para confrontar límites, una meditación profundamente íntima capaz de confrontar límites, una meditación profundamente íntima que genera autoconocimiento junto con las intuiciones sobre la naturaleza de los materiales y el tiempo de los sentidos. Estoy cansado de imágenes, toco para hacer humo, dice Henri Michaud, toda mi vida está concentrada en esto. No para decidir realmente hacer música humana, sobre todo no música de compositor, y sobre todo no música occidental, sino hacer música de gorrión. Bueno, esta idea de la música de gorrión es una música pobre, una música sin pretensiones, una música que puede ser una música áspera, que la conecta, esta idea de la música del gorrión, con el free jazz de Ornette Coleman y con las improvisaciones de Coleman, con páginas en el libro maravillosas sobre el jazz, y páginas en las que nos habla de figuras maravillosas del jazz y de la música como Errol Garner, pero también con la grabación que hizo para Blue Note en el año 1953, donde hace su Overture to Dawn, la abertura al amanecer, en la que parece que reaparecieran pasajes de Debussy, pero también discos que para él fueron fundamentales de Garner, como fue Misty, grabada en 1954, o los discos solistas como Preludio Afternoon and Elf, la tarde de un elfo, que sería como una especie de astuta referencia al Preludio de la siesta de un fauno, que es la composición de Debussy. También en algunos momentos se aproxima o nos hace ver en esta línea aspectos que no los consideraríamos habitualmente como música de improvisación, como sería el caso de la película de los hermanos Marx del año 1937, en el que Harpo dirige la orquesta con camisa de smoking, levantándose la camisa en ángulos insólitos, y Chico se escapa
porque entran los malos en escena usando el piano como trampolín. Harpo se da cuenta de que el único lugar seguro frente al público es ese y se sienta en la banqueta del piano que ha quedado vacía y ataca el preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff, y cómo empieza a causarle problemas. Se queda mirando las teclas rebeldes, pulsándolas repetidamente, tocando cada vez más fuerte hasta que el piano finalmente se desvencija, golpea con los puños el extremo del teclado y finalmente, cuando se produce el colapso, vomitando al suelo todo lo que tiene dentro, Harpo levanta el armazón, lo gira a 90 grados y se pone a tocarlo como un arpa en la película Un día en las carreras. También me recordó este pasaje, lo busqué en Google y realmente me divertí enormemente viendo este momento del cine de los hermanos Marx. Bueno, el libro nos va hablando del jazz, pero también del jazz, del free jazz, también del jazz blanco. Nos va hablando de la música concreta de Piers Raffer del año 1948, cuando comienzan sus procesos de la música concreta, la idea de sus estudios, su estudio negro, por ejemplo, y la idea del ruido radiofónico o los conciertos de ruido radiofónico. Va analizando también todo el tipo de intuiciones y de digresiones que en algunos momentos, por ejemplo, pone en relación con la importancia que tiene para ciertos músicos el pensamiento o la posición de Wilhelm Reich, particularmente en las páginas maravillosas de este libro que dedica al pianista Lenny Tristano y a las improvisaciones de Lenny Tristano, que de hecho grabó su propia versión del cuento de Edgar Allan Poe, su versión musical de Un descenso al Maelstrom, y cómo esa versión de Un descenso al Maelstrom, que también se puede encontrar en internet, nos hablaría de toda esa búsqueda de la intuición y de la improvisación, que para Lenny Tristano, el famoso pianista ciego, tenía que ver con Wilhelm Reich, y como Wilhelm Reich había hablado de una sociedad paranoica que podía liberarse, o podíamos liberarnos de ese materialismo, superando la hipocresía sexual, y cómo esa reflexión sobre la superación de la hipocresía sexual era fundamental en la música y en la práctica de Lenny Tristano, y cómo influyó en sus discípulos. Tiene páginas excelentes, como digo, sobre Lenny Tristano y sobre sus discípulos. También páginas maravillosas, por ejemplo, sobre Lee Konitz, y particularmente toda la cuestión de la grabación del dueto de Konitz improvisado, que se titula Duplexity, duplejidad, y cómo esa dimensión de los duetos y esa dimensión de la escucha tiene mucho que ver, según él, con la concepción del azar, incluso de Marcel Duchamp, que es un asunto al que alude en la página 160. El improvisador es, en buena medida, un medium. En 1909, el compositor ruso Thomas de Hartmann escribió la música para la ópera teatral de colores sonidos, El sonido amarillo, de Vasily Kandinsky, y la partitura original sobrevivió solo en parte y sería reconstruida 60 años más tarde por Gunther Schuller para una producción estadounidense del experimento de Kandinsky, que era sobre todo un intento de poner en escena las teorías sinestésicas sobre el color. Bueno, esta dimensión que, como vemos en el libro, David Todd va desde el comienzo del siglo XX hasta los años 60, ida y vuelta, sin seguir una línea precisa, donde puede hablar sobre el mesmerismo y puede hablar sobre Wilhelm Reich y puede tratar sobre los libros tibetanos o sobre las tradiciones orientales, o puede hablar sobre el proceso de improvisación como trance a partir de la antropología, o puede aproximarse a Spike Jones y la música humorística que desplegó con su grupo, o puede hablarnos de la Monte Young y de la influencia de los artistas o el campo que desarrollaron los músicos del fenómeno Fluxus, que en este libro tiene un lugar muy acotado, es decir, que no le dedica toda la atención que en principio imaginaríamos que se le iba a prestar. Seguramente en el siguiente volumen le dará más atención, o también de repente presta atención a la película Shadows de Cassavetes, que fue una improvisación de la que existen dos versiones, pero una película de final de los años 50, que es el movimiento de sujetos que colisionan como envueltos en una música salvaje, que colisionan movidos por sus pulsiones, movidos por sus deseos.
Voy a hacer de este libro que estoy solamente por la mitad y que realmente, bueno, ni siquiera estoy por la mitad, estoy por la página 176. Voy a hacer dos clips, voy a hacer dos comentarios para este canal porque en uno solo pues realmente acabaría yo mismo agotado. Únicamente señalando, para terminar aquí en 40 minutos con esta primera parte, que a uno de los autores que le dedica comentarios más brillantes de todos los que hace, que son fascinantes en el libro, es a Charles Mingus, y que gracias a este libro, entre otras cosas, me he podido dedicar anoche a escuchar sistemáticamente algunas de las composiciones de Charles Mingus y sobre todo de los años mediados de la década de los 50, y particularmente recomendaría, para finalizar esta primera aproximación al libro en el Maelstrom, Música, Improvisación y el Sueño de la Libertad antes de 1970, la composición de Charles Mingus, Gregorian Chant, canto gregoriano, que es absolutamente maravillosa y que nos aproxima a toda la idea de la forma libre. Mingus, en las notas del álbum en el sello Savoy, dice: a menudo es imposible intentar delicadezas con músicos que no disfrutan de la libertad ocasional o no entienden el pensamiento del instrumento guía. La música no creo que pueda ser clasificada como atonal o música rara. Propongo identificarla como música un poco más allá de lo elemental. Cuando estas construcciones actuales sean aceptadas, me arriesgaré a adentrarme un poco más allá en la así llamada disonancia de la improvisación de forma libre, que acaso entonces podríamos denominar atonal. De todas formas, me gusta pensarla como la manera en la que siento, mejor dicho, en la que sentimos. Nada raro, diferente o atonal, solo música que escucho y que me gustaría hacer escuchar al público. Efectivamente, esto es lo que me ha transmitido el libro de David Topp. Me ha aproximado a una música que en gran medida desconocía o que conocía muy parcialmente, y sobre todo ha hecho lo que quería Charles Mingus, que es poner, desplegar, ejecutar, improvisar la música que nos gustaría escuchar y que tal vez podría escuchar todo el mundo si aprendiera a escuchar, a compartir, a dialogar con libertad. Como digo, esta es la primera parte de las dos comentarios que dedicaré al fabuloso libro de David Topp.